Noticias. Este próximo domingo, 10 de abril, se llevará a cabo la votación para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo que hemos visto en las últimas semanas es todo el poder electoral del Estado mexicano, como hace décadas no se observaba, y además cambios en la ley y el uso electoral de programas sociales para impulsar la votación de las personas que los reciben. ¿Esta revocación de mandato es un avance o un retroceso en la conformación democrática de nuestro país? Es el análisis que nos propone Niobe Enciso, economista del Colegio de México e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Entre tantos problemas económicos y sociales que padecemos, la 4T y Morena están abocados a la promoción de la revocación de mandato. Este 17 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto del Congreso referente al proceso de esta revocación. ¿Y qué dice el decreto? Primero, que no constituye propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas. Segundo, que tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público que deba ser difundida bajo cualquier formato por las personas servidoras públicas. Tercero, que el principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos, que implica su uso sin fines partidistas, aplica solo a las actividades, reuniones públicas, asambleas, marchas y actos que impliquen apoyo a aspirantes, precandidatos, candidatos o partidarios. Y cuarto, que las sanciones aplicables a las autoridades o personas servidoras públicas deberán ser aplicadas bajo el principio de estricto derecho, que indica que si el acto por el cual se acusa no está tipificado en la ley, no puede ser usado para juzgar a alguien en términos legales. En suma, lo decretado recientemente permite a los funcionarios del gobierno hacer proselitismo con los programas gubernamentales a favor del presidente en el proceso de revocación de mandato sin que sean sancionados por ello. El decreto modifica el artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato que estipulaba la veda electoral. Decía que deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, con la excepción de información relativa a los servicios educativos, de salud o de protección civil. Entonces, ¿el decreto representa un avance para nuestra democracia, como dice el presidente? El presidencialismo mexicano, como medio para ostentar y retener el poder político, ha sido un lastre para la democracia, por lo que ha sido necesario acotarlo con regulaciones e instituciones que sirvan de contrapeso. La tentación de retener el poder político es grande porque implica privilegios, y en México, además, porque la enorme desigualdad económica conlleva mayores privilegios y tiene en la pobreza de la gente facilidades para la manipulación electoral. Así, el poder del Estado para inducir el voto a fin de retener el poder político se ha limitado mediante legislaciones como la del artículo 33 antes citado, que hoy ha sido modificado. Por tanto, partiendo de que la revocación de mandato por sí misma no es reprochable y de que incluso la participación de las masas sería una buena noticia, se puede decir que el decreto que hoy se ha añadido representa un retroceso para nuestra democracia porque permite dar rienda suelta al uso electoral de los programas gubernamentales y de todo el poder del Estado para influenciar o manipular a los votantes. Ahora, la propaganda alrededor de la consulta de revocación de mandato ha dado paso a las peores prácticas de manipulación electoral con el respaldo de la ley. Aquí, en la Constitución, en el artículo 41, se establece que las elecciones tienen que ser libres y auténticas. Se está violando la Constitución. Las prácticas que antes señalaba buena parte de los integrantes de Morena con dedo flamígero, hoy las reproduce el gobierno de la 4T sin ambajes. Así hacen gala de la doble moral de los peores demagogos. Estas acciones están coadyuvando a quitar el velo que esconde el verdadero rostro de Morena. Para ellos, el pueblo es una masa incapaz de redimirse sin un Mesías y la transformación de la 4T es meramente discursiva. Los mexicanos debemos organizarnos con la conciencia de que es ahí donde radica la fuerza con que podemos exigir una verdadera transformación.
Sin duda alguna, por lo menos en la reflexión de quien les habla, es un retroceso lo que hemos visto, no solamente en el cambio constitucional para permitir que funcionarios públicos hagan proselitismo electoral, el uso de los programas sociales para condicionar el voto de los ciudadanos que los reciben, pero además, cómo hemos visto los mexicanos y las mexicanas esta propaganda inmisericordia que se plasma en pintas, en bardas, en la colocación de carteles muy agresivos, en mobiliario urbano. Si ustedes recordarán parte de este proceso y de este proceso democrático que hemos venido medio construyendo los mexicanos, pues se prohibió que el uso de mobiliario urbano para la colocación de propaganda electoral. Por eso es que ya no vemos pendones en todos los postes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? O más bien, ¿qué se ha impulsado desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pues estas violaciones a la ley, a los códigos electorales, que les ha permitido no solamente condicionar el voto, sino además hacer una promoción inmisericordia, repito, de esta votación del 10 de abril, que no pidieron los ciudadanos, sino el mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su partido. De ahí la contradicción del ejercicio del domingo 10 de abril. Mucho llamó la atención la visita de la no primera dama de nuestro país, Beatriz Gutiérrez Müller, quien habitaba la ciudad de Puebla antes de casarse con Andrés Manuel López Obrador, por allá de los primeros años de los 2000, y estuvo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde, de acuerdo con el portal de consulta, pues ya vino a dar clases. Ella tiene una plaza de investigadora dentro de la UAP y también se dio tiempo para visitar la Feria Internacional del Libro que se organiza en el edificio Carolino. Ustedes pueden ver las imágenes de la primera dama, pues compartiendo libros y pues sobre todo también recomendándolos. Se ha hablado también de cómo a través de sus redes sociales, pues ha promovido el ejercicio de la revocación del mandato para este domingo 10 de abril, lo cual pues también le ha suscitado críticas por el uso de sus redes sociales para estos fines de promoción, que no es otra cosa más que la promoción de la imagen de su esposo. Pero algo que ha llamado mucho la atención sobre la presencia de Beatriz Gutiérrez Müller en Puebla, donde habita también parte de su familia, es el hecho de que en distintas columnas periodísticas, pues se ha hablado de la intención de la no primera dama por ser candidata a la gubernatura de Puebla. La esposa de Andrés Manuel López Obrador tendría la intención de participar electoralmente por la gubernatura de Puebla. Ustedes recordarán que hace algunos días, hace 15 días, estuvo en Puebla Andrés Manuel López Obrador en una visita prácticamente íntima, perdón, en una visita privada, ese es el adjetivo que buscaban, una visita privada que tuvo con el gobernador Miguel Barbosa y de la que solamente tuvimos una expresión por parte del mandatario estatal, que la reunión que tuvo con el presidente de la República tuvo un alto contenido político. Alto contenido político fueron las palabras o la versión que se emitió desde el gobierno de Puebla sobre la reunión que tuvo hace 2 fines de semana el presidente López Obrador con el gobernador de Puebla, Andrés Manuel López Obrador, y ahí la primera dama caminando por las calles del centro histórico de la ciudad de Puebla, muy cerca del edificio Carolino, pues parecería que como cualquier ciudadana, pero no, hay un aparato de seguridad cuidándola alrededor. Sin embargo, pues ahí está. Hay una intención por ahí de que la no primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, se lance como candidata a la gubernatura de Puebla, por supuesto por el partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Y si ustedes recordarán, cuando el hoy gobernador y entonces candidato a la gubernatura por Morena, Miguel Barbosa, advertía que su contrincante Marta Erika Alonso, en expresiones misóginas, que también le valieron algunas recomendaciones al hoy mandatario poblano, que en aquel entonces, en el 2018, decía que Marta Erika Alonso no iba a gobernar porque iba a mandar su marido, el exgobernador Rafael Moreno Valle, también fallecido en aquel terrible accidente de diciembre del 2018. ¿Diríamos lo mismo entonces de la no primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, sobre su intención de ser candidata? Que, por cierto, en muchísimos videos, acompañada de su esposo, aseguró que no le importaba la política, un poco en alusión a Marta Erika Alonso o, por ejemplo, a Marta Sagún, esposas de mandatarios que también buscaron en algún momento ser candidatas y en otros momentos hasta ganaron las elecciones, como en el caso de la fallecida Marta Erika Alonso. Ahí se los dejo.
Ayer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, su comisionada presidenta, la poblana Blanca Lilia Ibarra Cadena, aseguró que esta institución, el INAI, no tiene bandera política. Ha sido uno de los organismos descentralizados más criticados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluso le ha pedido algunas cuentas que están fuera de la ley, es decir, que el INAI no tendría capacidad, por ejemplo, para dar datos sobre cuánto gana Carlos Loret de Mola. Ayer, en el informe que presentó ante el Congreso de la Unión, ante el Senado de la República, Blanca Lilia Ibarra aseguró que este instituto, el INAI, resulta indispensable porque verifica el cumplimiento de las acciones de transparencia por parte del Estado al entregar información que se constituye como parte de los derechos civiles, de los derechos fundamentales, que tengamos acceso a la información y que se protejan nuestros datos. La voz de Blanca Lilia Ibarra ayer en el Senado de la República. El INAI no tiene bandera política. El INAI es un organismo que basa su actuación en lo que está mandatado en la Constitución política. En ese sentido, el INAI se asume como una institución autónoma. El INAI es una institución técnica que se requiere del apoyo de las reformas necesarias legales para que podamos, con base en ellas, seguir actuando en favor del ciudadano. En el centro de nuestra actuación está la sociedad, están las personas. Y es por ello que buscamos siempre llevar a cabo la interlocución con todos los sujetos obligados, con los tres poderes de la Unión, para buscar justamente que podamos llevar a cabo esas atribuciones que el INAI tiene concebidas desde la Constitución. El INAI posibilita la consolidación de la democracia y es un instrumento del empoderamiento ciudadano. Esta relación de confianza requiere de instituciones que respeten los principios de legalidad y máxima publicidad y que además aporten elementos para justificar sus decisiones y den certeza a la sociedad sobre el ejercicio responsable y eficiente de los recursos públicos. Debe destacarse el repunte que ha tenido este rubro, pues el registro de solicitudes de información no solamente se incrementó en más de 20 puntos porcentuales con relación al periodo anterior, sino que también supera los niveles previos a la crisis sanitaria, colocándose como el segundo nuevo máximo histórico. Estas cifras muestran la conciencia de la ciudadanía sobre la importancia de la protección y el adecuado tratamiento de los datos personales en un México globalizado. El INAI, como otras instancias del país, han sido creadas para que entonces los ciudadanos tengamos estos elementos para defendernos del Estado. Si el Estado se rehúsa a darnos información que es pública, entonces tenemos al INAI para buscar una defensa. Si no tenemos estos elementos, realmente estaríamos inermes ante el poder del Estado. Y un Estado que tiene controlado todo, incluso los medios de comunicación, el pensamiento, los partidos, las universidades, realmente, como decía bien Niobe Enciso, la tentación de poder es tan grande que se podrían cometer muchísimas violaciones a los derechos humanos. Dejen ustedes las violaciones a la ley, violaciones a los derechos humanos. Pausa y seguimos contigo Puebla.mx a través de nuestra propia señal en YouTube, en Facebook y en Twitter. En las 3 redes sociales nos encuentras bien fácil como Contigo Puebla. Además, en el portal del mismo nombre encuentras más información y en Spotify un podcast. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.